en la medida de lo posible, de la realidad de cada uno, mantengan cámaras prendidas. Veo que está ahí Roberto Soria, que es el otro profe que nos va a acompañar en este semestre, así que se los presento. Roberto. Buen día, un gusto y disculpas el caso por no haber estado. Buen día. Bien. Bueno, muy bien. Seguimos con lo que teníamos de la clase pasada. ¿A alguien le surgió alguna duda? ¿Quedó pensando en Disculpe, algo? ¿Algo que profesor. quieran? Sí, Yo no sé si a usted le llegó el correo por parte de la unidad de pedagogía de Milena Morales. sí, me llegó. Está perfecto. Sí, y hay otro caso también. Tengo dos mails de pedagogía. Busco tu mail en EVA y te escribo, ¿te parece? Perfecto, gracias. Bueno, voy a anotar. Bien. Igual, Milena, cualquier cosa además de que te voy a escribir, escribime nomás por privado o lo que sea. Escribime sin problema. ¿No? Bien. Estábamos con esto de qué es argumentar, qué hacemos cuando argumentamos. Y habíamos comentado que cuando hablamos de la argumentación jurídica, teníamos distintos contenidos sobre lo que se argumentaba. ¿No? Habíamos quedado acá. Habíamos hablado de esto de contraargumentar y de cómo la actitud que podía tener el que estaba frente a nosotros cuando argumentábamos. Y habíamos dado esto de la tesis fáctica, de qué tipos de argumentos teníamos cuando argumentábamos sobre hechos. Y decíamos esto, de que a veces uno en la argumentación cotidiana o incluso en la argumentación jurídica, pero sin pensar tanto sobre la argumentación, uno cree que argumentar sobre hechos es todo lo mismo, digamos, es dar argumentos sobre un hecho. Y cuando empezamos a reflexionar sobre la argumentación y cuando empezamos a darnos cuenta que es una cuestión que se debe estudiar y que podemos mejorarla para que la argumentación sea más efectiva. Por ejemplo, en tema de hechos, veíamos que habían distintos tipos de argumentos según qué era lo que se quería argumentar. Por ejemplo, si estamos argumentando la existencia de ese hecho, si estamos argumentando por qué sabemos, por qué se da ese hecho, o si estamos argumentando cómo llegamos nosotros a ese conocimiento, el tipo de argumentos que usemos va a ser distinto. Y tener en cuenta esas cuestiones hace que nuestra argumentación mejore, porque vamos a poder construir de mejor forma cada uno de esos argumentos enfocados exactamente en lo que yo quiero demostrar. Les poníamos el ejemplo de las manzanas blancas de la Patagonia, ¿no? Decíamos, no es lo mismo que yo esté argumentando sobre que la manzana existe, a que esté argumentando que efectivamente es la manzana más sabrosa del mundo, o que yo esté argumentando por qué yo sé que es la más sabrosa del mundo. Decíamos que ante una pregunta de por qué es la manzana más sabrosa del mundo, yo no podría contestar o no sería muy efectivo contestar porque fui a la Patagonia y las probé. Eso sería como yo lo sé, pero no porque es la más sabrosa. Entonces, a veces en la argumentación diaria, en la argumentación cotidiana, tenemos este tipo de falacias, entre comillas, si se quiere, este tipo de desvíos de la argumentación, donde frente a un hecho terminamos argumentando otra cosa que no tiene mucho que ver. Está vinculada, pero que no es exactamente lo que deberíamos argumentar. Como el ejemplo este de las manzanas. Después hay esto de tesis subjetiva, es un poco más complejo. Vamos a ver algo más adelante en el curso, pero por ahora quédense con que hay cuestiones sobre las que vamos a argumentar que no son hechos, o sea, no estoy argumentando sobre un hecho concretamente,
no estoy diciendo que algo ocurrió o no ocurrió, pero que tampoco es derecho. No estoy argumentando sobre qué norma existe y cómo me regula esa norma, sino que puedo argumentar en ciertos momentos sobre cuestiones, como dice ahí en la PPT, sobre características de una persona, características de lo que la persona está expresando, por ejemplo, la sinceridad, las emociones. En algún punto se asemejan un poco más a los hechos que al derecho, pero siguen siendo otra cosa distinta, que es esta argumentación subjetiva. Pero como les dije, es algo que es complejo, tiene sus particularidades, así que por ahora dejémoslo anotado como que existe también ese tipo de argumentos. Y después, por último, tenemos la tesis normativa, o sea, la argumentación propiamente sobre derecho. Los argumentos normativos van a ser siempre argumentos que van a tender a calificar cierta conducta como normativa, o sea, como prohibida, permitida, regulada de alguna forma. Va a estar asignando una característica de esa regulación a determinada conducta. Pero la argumentación sobre la tesis normativa justamente no es la argumentación sobre la existencia de la conducta, porque eso es la argumentación fáctica, sino que es la argumentación sobre las consecuencias normativas que tiene esa conducta, la regulación que tiene esa conducta. Obviamente, detrás de la argumentación normativa siempre va a haber una norma que es la que me va a habilitar a argumentar normativamente en ese sentido. En argumentación jurídica, la norma que usaremos generalmente es la jurídica, pero bueno, hay otro tipo de argumentación normativas según las normas que se usen, moral, social, etc. Lo que me va a permitir a mí la argumentación normativa no es calificar sobre la existencia o no de un hecho, por ejemplo, como en la fáctica, sino sobre si una conducta es jurídica o antijurídica. O lícita o ilícita, como ven ahí. Esta, esta estructura de la tesis normativa es una estructura que nos va a permitir usarse para cualquier argumentación normativa y que los elementos de esta estructura van a ser, vamos a volver a ellos muy frecuentemente en el curso. Y consiste en esto, dado n, donde n es una norma jurídica, o sea, dado una norma jurídica, en función de la norma jurídica que existe, K, que es la conducta, acto o hecho que está regulado en esa norma jurídica, se va a calificar como jurídica o antijurídica. O sea, vamos a tener una conducta, vamos a tener una norma, vamos a tener una conducta y vamos a poder decir sobre esa conducta si se corresponde o no se corresponde con la norma. Y en función de si se corresponda o no se corresponda con la norma, voy a poder aplicar una consecuencia, en este caso E, que es la sanción prevista. Para entender esta estructura de... Sí, Abril. Profe, disculpa, ¿podrías explicarlo de nuevo más lento? Sí, Porque anotando capaz me fui un poco y no terminé de entender bien. dale. Voy igual un paso antes, así capaz se entiende mejor y ahora vuelvo de nuevo a explicar esto. Para entender esto hay que tener presente la estructura de la norma jurídica, una estructura básica, simplificada de la norma jurídica, que generalmente desde la lógica la podemos definir como si P entonces Q o si A entonces B. Esa es como la estructura básica de la norma. Y a lo que refiere esa estructura de la norma de si P entonces Q es que si P, o sea, si se da determinado hecho, que es el hecho que está supuesto en la norma, o sea, el supuesto de hecho que prevé esa norma, si se da P, entonces puedo aplicar Q, que es la consecuencia que prevé la norma. ¿Ah? Esa es la estructura de la norma jurídica. Si P, entonces Q. Por ejemplo, si mato a alguien con intención de matar, seré penado a una pena de tantos años. ¿Vieron? Siempre la estructura es esa. Si tal cosa, entonces tal otra.
esa forma que tiene la norma jurídica de determinar las consecuencias de un hecho una vez que se verifica. Si le genero lesiones de tanta entidad, entonces una pena. Si, no sé, no pago un vale en determinado plazo, entonces un embargo. Siempre hay un hecho y una consecuencia, que generalmente los asociamos con consecuencias negativas, pero no necesariamente. Por ejemplo, piensen en la norma que regula en el marco del BPS las asignaciones familiares. Esa norma es, si determinadas características de la familia, ingresos, edad de los hijos, etc., entonces se podrá pagar la asignación familiar. Entonces, la estructura de norma es si P, entonces Q, porque si un supuesto de hecho, entonces una consecuencia. Valentina. No, iba a decir justamente lo que usted estaba diciendo, que en realidad todas las normas están compuestas por un presupuesto de hecho y una sanción. O sea, puede ser que el presupuesto de hecho sea una conducta de hacer o de no hacer, pero siempre va a haber una sanción a raíz de eso. Y entonces entiendo que eso es lo que nos lleva a lo que usted estaba explicando. O sea, si se da el presupuesto de hecho, usted le agrega eso que va a ser, se va a calificar como jurídico o antijurídico, pero sea la misma consecuencia que es la sanción que ya está prevista en la norma, dado el presupuesto de hecho. Sí, exacto, Valentina, entendiste perfectamente. Yo ahí también les puse sanción, estrictamente, como les dije ahora, deberíamos hablar más que nada de consecuencia, porque la consecuencia puede ser positiva, no siempre es sancionatoria, como por ejemplo esto de la asignación familiar, pero la idea es esta, sí, y en todos los ejemplos sancionatorios, penal, civil, vamos a hablar de sanción. Entonces, como decía Valentina, y también respondiendo a la pregunta de Abril, ahora que tenemos la estructura de la norma, de si P entonces Q, capaz queda más claro esta estructura de la tesis normativa, de la argumentación sobre las normas. Porque en esta estructura de la tesis normativa lo que estoy diciendo es, dado N, donde N es la norma, o sea, dado una norma que une un hecho con una sanción, porque eso es la norma, lo acabamos de ver, dado una norma que une un hecho con una sanción, a esta conducta concretamente, o sea, ya no es esa conducta que está prevista de forma abstracta en la norma, sino esta conducta que se comprobó que existió, por ejemplo, que Juan disparó y mató a Pedro, a este hecho, a este caso concreto, yo lo voy a poder calificar como jurídico o antijurídico. Y en función de que lo califique como jurídico o antijurídico, aplicaré o no la sanción prevista en la norma. Entonces ustedes ven que acá en esto hay dos niveles que es importante tenerlos en cuenta. Uno es el nivel de la norma, donde la descripción de los hechos es abstracta, es el que con intención de matar diere muerte. No hay un caso concreto, es una descripción abstracta de hechos y genérica. Pero después tenemos otro nivel, que es la del caso concreto que tengo frente a mí para estudiar. Que es, Juan efectivamente mató a Pedro con intención de matar. La conducta es la misma, es matar con intención de matar. En los dos casos la conducta es la misma. La diferencia es que en el primero yo lo estoy hablando de forma hipotética, estoy diciendo, si alguien con intención de matar mata, será castigado. ¿No? Eso es la norma. De forma hipotética estoy previendo un hecho abstracto, genérico. Lo que estoy diciendo en el segundo caso es, Juan mató, efectivamente mató. Yo, a través de la tesis fáctica, puedo dar cuenta, puedo justificar por qué Juan efectivamente mató con intención de matar. O sea, yo tengo probado que Juan mató con intención de matar. Ahora, a ese hecho, ¿qué consecuencia le aplica? Bueno, ahí tenemos que volver al nivel abstracto. El nivel abstracto, el de la norma, me decía, a este hecho vos le aplicás esta sanción. Bueno, entonces como yo ya comprobé que este hecho efectivamente ocurrió, esa conducta es antijurídica y le puedo aplicar esta sanción, que está prevista en la misma norma. Esto es importante entenderlo porque
vamos a volver muchísimas veces a lo largo del curso sobre esta estructura. Esta estructura va a ser como la base de muchos temas que vamos a trabajar en el curso. Después vamos a modificar un poquito la estructura y vamos a hablar siempre de lo que se conoce como el silogismo judicial. Y el silogismo se expresa generalmente como si P, entonces Q, PQ. Se los adelanto para que cuando hablemos de él asocien a que estamos haciendo referencia también a esta estructura. Pero es lo mismo, el contenido es el mismo. Es si P entonces Q, PQ, porque lo que me está diciendo esa estructura lógica es si se cumple un supuesto de hecho, entonces aplico una sanción, eso es si P entonces Q. P dice, efectivamente se cumplió ese supuesto de hecho, lo probaste, y Q me dice, bueno, entonces aplica la sanción. Es lo mismo que esto, pero cuando lo vayamos a trabajar lo pongo en pantalla y lo hacemos más detenidamente, pero para que lo asocien cuando lo veamos a que estamos hablando de esto mismo, de la estructura de la tesis normativa. Y los argumentos que yo voy a usar sobre la tesis normativa para poder llegar a esa estructura son de muchos tipos. Por ejemplo, en algunos casos puede estar discutida la validez o no de la norma que quiero aplicar. Ese dado n que doy al principio puede ser problemático en algunos casos. No necesariamente estamos todos de acuerdo en cuál es la norma que es vigente y válida para ese caso concreto. Entonces, en algunos casos voy a tener discusiones y voy a tener que generar argumentos sobre ese dado n, sobre qué normas voy a aplicar, sobre si la norma está o no está vigente, sobre si esa es la norma correcta para ese caso, sobre cuál es la interpretación que le doy a esa norma, sobre cuál es el significado que le doy a esa norma. Otras veces los argumentos van a basarse en K, porque por ejemplo va a estar discutido si efectivamente se dio por probado o no se dio por probado el hecho. Y otras veces los argumentos y las discusiones van a estar en J y en E. O sea, si efectivamente una vez que doy por probado, eso no es antijurídica, o sea, si el hecho que tengo por probado encaja o no encaja en el hecho que está en la norma, porque hay casos que son muy fáciles, como por ejemplo matar con intención de matar y dar muerte, pero hay casos donde se puede volver más complejo. Entonces hay discusiones sobre J, sobre si efectivamente puedo calificarla a esa conducta como jurídica o como antijurídica. Joaquín. Sí, ¿qué tal, profesor? También pensando un poco en lógica aristotélica y pensando en la tabla de verdad de los condicionales, muchas veces se puede no dar la condición y sin embargo voy a tener una consecuencia verdadera. O sea, si pienso en términos de uno y cero, de verdad, falsedad, muchas veces no se da el presupuesto de hecho base y sin embargo tengo la consecuencia. O sea, se entiende por dónde voy. A veces incluso puede ser hasta difícil argumentar cuando no tengo el presupuesto base, pero tengo la consecuencia. O sea, tengo un muerto, pero no tengo un asesino. Por ese lado también, o sea, sería como uno de los casos también límites, ¿no? O sea, donde lleva la argumentación al límite, porque lo que todos tendemos a pensar es, bueno, si llueve, entonces me mojo. Bueno, muchas veces puede no llover y sin embargo me mojé igual. Eh, por ahí también va un Sí, poco. sí, sí. Ahora vamos a ver un poquito, más al final de la clase, sobre las funciones que puede tener la lógica en la argumentación jurídica, que es muy importante, pero a veces se queda corta, ¿no? Porque también la argumentación jurídica también tiene cuestiones de pragmática y de debates materiales sobre las condiciones que a veces la lógica queda corta. Pero en esto que decía, sí, en la argumentación jurídica la, uno va a tener que dar cuenta del hecho que está descrito en la norma, necesariamente. Si me pide alguien que mató a alguien, bueno, voy a tener que llegar en algún punto en la argumentación a justificar eso. El problema, como el ejemplo que ponía Joaquín, es que a veces eso es complejo y a veces el hecho que tengo frente a mí está en debate sobre si encaja o no en ese supuesto de hecho normativo. Por ejemplo, yo les dije, Juan con intención de matar dio muerte a Pedro.
y el 310 del Código Penal me dice el que con intención de matar de muerte. Es un caso que una vez que yo lo tengo por probado, una vez que tengo acá, es fácil encajarlo en la norma, porque es igual. O sea, yo tengo el hecho y encaja perfectamente. Pero piensen, por ejemplo, en si Juan no dio muerte a Pedro, sino que le dio una golpiza tan fuerte que lo dejó internado unos días en CTI, pero Pedro no murió. Y entonces, los que cursen penal ya lo van a tener más claro, pero si no, es algo que todos hemos visto alguna vez en la prensa. Vamos a tener seguramente un debate entre fiscalía y defensa sobre si eso es un delito de lesiones, muy especialmente agravadas, lo que sea, pero un delito de lesiones al fin, alguien que le causó lesiones a otra persona, o si es un delito de homicidio en grado de tentativa, si lo que quería era matarlo y no llegó a matar. Y a veces, de nuevo, a veces la discusión va a ser sencilla, porque capaz que tengo una grabación donde Juan dice, ahora sí te voy a matar, porque le venía prometiendo que lo iba a matar hace tiempo, y bueno, la discusión pasa a ser más fácil, hay un homicidio en grado de tentativa. Pero a veces no tengo expresiones de las partes y no habla y no declara y no me dicen nada. Y bueno, y ahí hay que empezar a ver elementos que me permitan a mí sostener que la intención de él era matarlo o que no, o que era dar una golpiza sin llegar a matar. Y bueno, la prueba de las intenciones es en parte un hecho, pero en parte también es tesis subjetiva. Por eso les decía que a veces es complejo. Porque probar la intención de alguien es también probar el odio, el desprecio, el rechazo. Entonces, a veces a veces decir J, o sea, decir que la conducta encaja o no encaja en la norma, es complejo porque requiere probar el supuesto de hecho que está en la norma y a veces ese supuesto de hecho es complejo. Silvia. Hola, buen día. Quería hacer una consulta a ver si encajaba acá. Leí ayer que se presentó un proyecto de ley, creo que era suicidio femicida, algo así, que aquellas mujeres que se terminaban suicidando por haber sufrido violencia psicológica, se iba a tipificar a la persona que le causaba ese desequilibrio con pena de prisión. ¿Podría, más allá de que me parece un disparate, podría encajar en toda esta discusión? Y bueno, si se llega a aprobar esa norma, yo no la vi, eh, vamos a tener quizás en muchos casos, cuando se vaya a intentar aplicar, discusiones de este tipo interesantes sobre cómo se determina o no que eso fue lo que efectivamente llevó a la persona a esa situación. Va a ser un ejemplo, seguramente. Si pasa a estar vigente, va a ser un ejemplo frecuente de esto. Pero miren que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, porque el delito perfecto que encaja perfectamente palabra por palabra en lo que está descrito en la norma, generalmente no existe, pero no existe no porque el hecho no esté regulado en la norma penal, sino que no existe porque hay fiscales y defensa trabajando para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, la forma en que se presenten los argumentos sobre ese hecho al juicio no es desinteresada. La van a presentar la fiscalía buscando una condena por un delito y los argumentos en contra lo va a presentar la defensa buscando la absolución o la condena por un delito más leve. Entonces va a ser complejo porque vamos a tener que determinar primero efectivamente cuáles son los hechos, qué ocurrió. Y a veces, si bien estamos de acuerdo en que lo mató o le dio una golpiza, a veces los hechos son más complejos que eso. Por ejemplo, esto que hablábamos de las intenciones, del odio, del desprecio. Eso también hace parte de eso. Y en función de eso, después la calificación jurídica que podamos hacer o no del hecho también se vuelve compleja. Blanca. Hola, buenos días. Buen día. No, que pensaba mientras tú hablabas, claro que hablabas lo del grado de tentativa, ¿no? Lo que es premeditado. Igual, está capaz que es porque no tengo conocimiento mucho de esta materia, pero creo que alguien que desarrolla determinados actos, le llamo vulgarmente agresivos, violentos, evidentemente premeditó o tal vez se defendió como pudo en ese momento. Por una parte pensaba eso, ¿no? La premeditación, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo en el derecho penal, cuando
pasa el proceso mental y después se concreta, digamos, tangiblemente. Lo estoy diciendo a mi modo, ¿no? Y después se me venía a la mente una discusión que a veces, pues yo tengo algún conocido, viste, que es abogado penalista, con esto de la ley de género, ¿no? Que las mujeres tenemos derecho em, a denunciar determinados actos violentos sin medios de prueba, que por una parte es positivo, pero por otra parte, en la práctica se da un desajuste normativo porque hay muchos hombres, por ejemplo, que tienen denuncias falsas y como la ley no exige una prueba tangible, o sea, yo lo llamo así, ¿no? Tangible, ¿cómo puedes comprobar que la conducta violenta del hombre, o sea, ese supuesto, realmente ocurrió? O sea, está bueno porque hay mujeres que realmente lo sufren, pero hay otro porcentaje de mujeres que lo utilizan como medio de venganza, o sea, se dejan llevar por determinadas emociones de momento, ¿no? No sé, se me venía a la mente estas cuestiones, ¿no? De lo que se materializa y lo que no se materializa realmente. Sí, Blanca, te metiste en un tema que no lo Medio voy a poder, complicado, ¿no? que no lo voy a poder evitar No sé y si me capaz voy que a... muy parcial, pero no, está bueno, No, no, es un tema se que me me venía encanta, pero te eso. digo, no lo voy a poder evitar, así que voy a tener que dedicarle unos minutos a eso, culpa de Claro. Blanca. No, el tema de las denuncias de género, por violencia de género, es un tema, más allá de todo lo otro que decir ahora sobre el tema en sí, es un tema que para esto de argumentación y de justificación siempre es interesante, porque siempre estamos en esa tensión más grande quizás que en otros casos, en esos límites más finos que en otros casos, y hace que se vea como más evidente a veces algunas de estas discusiones. En eso sí, está bueno el ejemplo porque está muy frecuentemente asociado a estos debates sobre qué hecho se dio, qué hecho no se dio, si puedo calificar como jurídico o antejurídico, y en definitiva, si hay prueba, no hay prueba, las denuncias falsas, toda esa cuestión. Y es una Eh, realidad que sufre mucha, bueno, o sea, no sé si mucha, pero hay algunos, honestamente, o sea, conozco casos cercanos de hombres que, por ejemplo, se les restringe el derecho a las visitas a los hijos eh, porque tienen una denuncia de la exmujer. Ponele que el hombre se separó de la exmujer y formó otra pareja, ¿no? Y la exmujer mete una denuncia de violencia y el hombre no puede ver a los hijos y no hay un argumento. Y el tipo queda, perdón, el hombre queda realmente como desarmado ante la justicia porque va a pasar, o sea, no es lo mismo interponer una demanda de visitas cuando no hay violencia que cuando hay una violencia de antecedente. O sea, queda realmente como desarmado ante la ley, entre comillas, ¿no? Pero sí. no sé, yo sé que me fui muy parcial en mi No, acotación, no, pero es una realidad que se está dando. Hay casos, o sea, no estoy inventando nada. Tengo casos cercanos, reales, y está. sí, bueno, Y es eso es lo que quería decir un poco. Como ya dije, el tema está buenísimo para tratar esto ahora. Dos puntos. Punto y aparte. Eh, Hace poco salió una investigación que hizo la Universidad CLAE sobre el tema. Si no la vieron, la recomiendo, está subida en la web, lo pueden buscar, sobre justamente la cuantificación de las denuncias falsas. Tiene toda una metodología, una revisión de no sé cuántos casos de los últimos años, y la conclusión que llegan es que, no me acuerdo si era el 1 o el 2% de las denuncias podrían llegar a ser denuncias falsas. Entonces, es verdad que todos podemos decir, bueno, yo conozco un caso, pero también es verdad que a veces nos dejamos llevar por esa historia que conocemos, porque miren que los juzgados de familia tienen muchísimos casos por día, muchísimos. O sea, es la materia que tiene más trabajo en todo el Poder Judicial. Entonces, a veces como que uno se deja llevar por esa sensación de que hay muchísimas y bueno, por suerte ahora hay investigaciones, hay datos que nos pueden indicar eh, cuál es la cuestión. Que aunque sea uno o sean 10, no cambia el problema, ¿no? Lo que digo es, muchas veces estamos acostumbrados también por prensa o por otras cosas a decir, hay muchísimas denuncias falsas. Bueno, lo que nos dicen las investigaciones académicas es que no, eso no sería así. Eso por un lado.
Por otro lado, también hay todo un problema que es interesante para esta materia también, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre la ley, que es que, por ejemplo, si una denuncia de eso no es falsa, o si se dio por probado o no se dio por probado un hecho, que es a lo que estamos ahora en esto, lo tenemos que evaluar en función de qué es lo que teníamos que probar en ese proceso. Porque yo solo puedo justificar si algo se dio o no se dio por probado cuando primero aclaro qué era lo que debía probar. Por ejemplo, en el delito de homicidio que estábamos hablando, lo que tenía que probar era la muerte. Con los problemas, por ejemplo, que decía Joaquín, bueno, capaz que tengo el cuerpo, pero no tengo el homicida, o que tengo el cuerpo, pero no tengo el arma, o que tengo el homicida, pero no tengo el cuerpo. Esos son casos interesantísimos, pero los hay, y hay condena de homicidio sin cuerpo. Pero lo que yo tengo que probar está claro. Es que alguien mató a otra persona con intención de matar. Después, si está o no está probado, va a ser otra discusión, pero lo que tengo que probar es claro. Eso se llama procesalmente el objeto de la prueba, la determinación del objeto de la prueba. El problema es que cuando hablamos de violencia de género, suele haber una confusión en dos tipos de proceso. Una cosa es el proceso penal por violencia de género, porque la violencia de género es un delito, la violencia doméstica y de género, es un delito. Y en el proceso penal yo tengo un estándar de prueba altísimo y voy a tener que demostrar que esa persona efectivamente ejerció violencia doméstica contra esta otra persona, porque si no rige el principio de inocencia y debería ser absuelto. Eso es proceso penal. Y eso ocurre. En general, incluso todos los casos que conocemos o las denuncias que escuchamos públicamente no refieren a los procesos penales. Alguien puede llegar a conocer un caso, no es la cuestión. Lo que digo es, cuando escuchamos casos, generalmente hablamos de otro tipo de proceso. No estamos hablando de alguien que está preso porque le probaron que ejerció violencia y dice que... No es esa la cuestión que está en discusión. La cuestión en discusión es generalmente sobre los procesos de familia, sobre las medidas de no acercamiento, de no comunicación, bueno, el impacto que eso tiene después, como decía Blanca, en procesos de visita, de tenencia, pero son procesos de familia, no es proceso penal. Entonces, esa aclaración también hay que hacerla, porque muchas veces hay una confusión de que la gente va presa sin prueba. Bueno, eso en Uruguay no pasa. La gente no va presa sin prueba. Ahora, pasamos al punto problemático, el de los procesos de familia. Cuando digo familia especializadas, el proceso de protección para aplicar medidas de protección en violencia de género, y también los procesos de familia en general con las implicancias que puede tener en los procesos. Acá el problema que tenemos, y como les decía, nos puede gustar más o menos la ley, pueden estar todos a favor de querer cambiar la ley, y eso no importa ahora. Lo que importa es que tenemos que ver qué me exige la ley para aplicar medidas. Lo que exige la ley no es como en un delito. Yo en el delito les dije, tengo que probar que ocurrió el hecho, que el hecho efectivamente ocurrió. Y eso porque la ley penal me exige eso, me exige un estándar de prueba que determine que el hecho ocurrió. Eso es proceso penal. En el proceso de protección, en el proceso de familia, rige lo que se llama principio precautorio. ¿Bien? No hay un principio de legalidad como hay en penal, hay un principio precautorio. Por lo tanto, lo que yo tengo que probar en ese proceso para obtener medidas es que existe un riesgo, al menos un riesgo, de que la situación de violencia se dio o puede llegar a darse. Ustedes se dan cuenta que la prueba del delito de violencia doméstica y la prueba del proceso de protección no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es probar que efectivamente ocurrió un hecho de violencia de cierta entidad, y otra cosa es probar que existe al menos un riesgo de que se dio o que puede llegar a darse un hecho de violencia. Porque lo que busca el proceso de protección no es determinar la ocurrencia del hecho y sancionar, sino que lo que busca es evitar el hecho, es proteger. Eso me cambia radicalmente el objeto de la prueba.
Obviamente, si yo logro justificar o demostrar que el hecho efectivamente ocurrió, ya tengo todo el camino hecho, va a haber medidas. Pero en muchos casos pasa donde efectivamente quizás no hay una prueba más que la declaración de la víctima sobre que el hecho ocurrió o que el riesgo existe. Pero el objeto de la prueba me determina el objeto del proceso y el objeto del proceso me determina la norma aplicable y los tipos de medidas que puedo adoptar. Y como el principio es precautorio y no de legalidad, yo ante la duda debo adoptar medidas que eviten un riesgo. Y mientras tanto seguiré pidiendo pericia, seguiré investigando a ver si efectivamente ese riesgo es real o no. Pero ante la duda yo debo evitar el riesgo. Porque ante la duda de si el hecho ocurrió o no ocurrió y tengo una persona jurándome y perjurándome que ocurrió y otro diciéndome que no ocurrió y que es una denuncia falsa, y el juez está en el medio y no sabe nada, y no sabe qué pasó efectivamente, y no sabe si le crea a uno o le crea a otro, las opciones que tengo son, tomo medidas, aunque me equivoque, y esté generándole algún efecto, sí, a alguna persona que no hizo nada, o del otro lado es, no tomo medidas y quizás mañana en el informativo veo que esa mujer terminó muerta. Porque la duda, el juez no sabe lo que pasó. El juez tiene las dos versiones y tiene un posible indicio de que puede haber un riesgo de que pase. Bueno, como les dije, rige el principio precautorio, se precave la existencia de un riesgo. Entonces, cuando hablamos de denuncias falsas en el marco del proceso de protección, tenemos que tener todo esto en cuenta. Porque muchas veces dice, sí, se adoptan medidas sin pruebas. Sí, se adoptan medidas sin pruebas. Pero porque lo que se busca es otra cosa. Y como les dije, podemos estar a favor o en contra de la ley. Quizás lo que hay que hacer es decir, bueno, hay que cambiar la ley porque no sirve el proceso de protección. Perfecto, es una discusión que se puede dar. Pero hoy en día, con los procesos que tenemos, la discusión es otra. Y otra cosa que también quería decir, que tiene que ver con esto. La declaración de la víctima es prueba. Es prueba. Entonces, sin prueba nunca se adoptan medidas. Pues la prueba puede ser floja, puede ser justo la prueba que le conviene a la parte, pero es prueba. Entonces también cuando decimos se adoptan medidas sin prueba, quizás lo que tenemos que decir es se adoptan medidas sin la prueba que uno considera que sería suficiente para adoptar medidas. Pero la prueba está. Los informes de los equipos técnicos que tiene que hacer ITF, que son obligatorios, que los manda la ley, son prueba pericial. El problema que tenemos con eso, es verdad, es que no existen recursos, no hay psicólogos y psiquiatras suficientes, y el PJ lo ha pedido desde que se aprobó la ley y no hay plata, como dijo algún presidente de algún país vecino, no hay plata, entonces no hay recursos. Entonces los informes de los equipos técnicos que deberían estar en máximo 48 horas, en algunos casos se pueden llegar a demorar mucho más. En los casos urgentes o más graves, generalmente están en las 48 horas, pero en los casos que aparentemente son de menos gravedad, a veces se demoran más. Y a veces hay algunos trancazos en algunas épocas del año donde pueden llegar a demorar meses ese informe. Y mientras tanto la persona está esperando que salga el informe. Eso también es un problema y también es verdad y hay que decir. Y otro comentario que quería hacer, y con esto doy la palabra ya a los que tenían que hablar. Debe haber muchísimos casos durísimos, tristísimos, de situaciones de injusticia que se terminan cometiendo en función de de cómo funciona todo esto. Yo también, como ustedes decían, yo conozco algunos, bueno, yo también conozco, todos sabemos de denuncias y de casos que se han hecho. Ahora bien, también les digo otra cosa para que tomen con pinzas, sobre todo lo que ven en prensa y en redes, ¿no? Lo que ustedes conocen personalmente, doy por descontado que saben cuáles fueron los hechos y que saben que hay cierta realidad detrás de eso. Pero también pasa que a veces en prensa escuchamos cosas que no son como efectivamente ocurrieron en el juzgado. Y esto vale para estas denuncias de género, pero vale para cualquier otra noticia judicial que vean de acá en adelante en la tele. Cualquier noticia judicial. Siempre que les pregunten qué opina sobre tal caso, asegúrense de que el expediente diga efectivamente lo que está diciendo esa persona en la prensa. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces, pero la cantidad de veces
que yo personalmente, actuando como juez, o colegas que han tenido el expediente a estudio, ven algo en el juzgado y después en la prensa lo que se cuenta es algo que nada que ver, pero nada que ver del agua al aceite, del día a la noche. Aparece el condenado en la prensa diciendo la injusticia que se cometió, que no había prueba de esto, de aquello, y uno va al expediente y resulta que un poco más había un video filmándolo, ¿no? El problema es que Fiscalía no sale tanto a hablar como sale la defensa, y el juez mucho menos, ¿no? El juez generalmente no habla en la prensa, entonces, por eso les digo, los casos que ustedes conocen, bueno, ustedes sabrán que tanto lo conocen y pueden hacerles preguntas a la parte involucrada y tienen otro acceso a la información. Los casos que escuchan en prensa o en las redes, tomen con pinzas. Pero esto vale para todos los casos judiciales, no solo para esto. Tomen con pinzas porque lo que vale es lo que está en el expediente. Si no está en el expediente, no está en el mundo, como dicen los procesalistas. Y no importa que esté en la prensa o que esté en la declaración que dijo Menganito. Si no está en el expediente, no está en el mundo. Esos eran algunos comentarios que venían a cuento de lo que surgió, del tema que surgió, pero también de todo lo que vamos a trabajar en la materia, porque también se trata de eso, de justificar las decisiones y de ver qué es lo que tenemos que justificar en cada caso para poder obtener lo que queremos obtener. Silvia. Sí, muchas cosas realmente de este tema. Por más que sea menos porcentaje, tendrían que considerarse las denuncias falsas, pero es un tema aparte. En lo que es el tema probatorio, presencié cómo una jueza insistía en preguntarle a la víctima si estaba segura si levantaba las medidas o no, y era por la percepción de ella. No importaba que el informe del DIMOE había venido perfecto, es más, a ella le había sonado tobillera por haberla dejado en la casa y no a él, pero la jueza insistía y si ella decía sentía miedo, se le iba a extender la tobillera. Ahora, respecto a que hablaba la compañera de las visitas y los niños, si no me equivoco, vos podrás decirme mejor, cuando se trata de violencia hacia los hijos, como estamos en una situación en que lo que no queremos es evitar el alejamiento de padres e hijos cuando no viven juntos, creo que es donde tiene que más sí haber prueba de que hay realmente un riesgo para el menor, porque de lo contrario, si hay violencia hacia la madre, el padre mantiene todo el derecho de continuar viendo a sus hijos con un intermediario, por supuesto. Creo que es donde más se presentan pruebas físicas y no solamente testimoniales, a diferencia de cuando la violencia es contra la adulta. Sí, vieron que ahí con el tema de las visitas, nuestra ley ha tenido idas y vueltas, ¿no? Antes se entendía que la violencia habilitaba la suspensión total de las visitas y también hay una posición doctrinaria y jurisprudencial bastante fuerte que entendía que la violencia hacia la madre también implicaba directamente violencia hacia los hijos, aunque no se ejerciera directamente contra los hijos. Después con la ley de corresponsabilidad en la crianza hubo un cambio en eso, un cambio grande en eso, y se pasó a una tesis más de que si la violencia no es contra los niños no presenciaron la violencia, o sea, no hay un hecho directo de violencia contra los niños, en principio no se debería suspender las visitas y deberían seguirse habilitando. Obviamente que existe un proceso de protección, un proceso por la ley 1580, en contra de ese padre, va a ser algo que deberá necesariamente ser tenido en cuenta al momento de fijar las visitas, porque es un hecho por lo menos a indagar, a ver qué pasó. Pero el proceso de visitas no se va a limitar automáticamente a eso, va a tener, como decía Silvia, que generarse otras pruebas. Entonces ahí también va a depender del trabajo que hagan los abogados de una parte y otra sobre qué pruebas se solicita ahí sí se va a tener que discutir el hecho, pero porque va a tener implicancia en otro proceso, y no en el proceso de protección propiamente dicho. Entonces, sí, ahí lo que debemos probar se amplía más porque, bueno, estamos determinando si ese padre debe o no debe tener visitas con ese hijo. Entonces, el hecho a probar es otro. Valentina. Profe, que con respecto Sí. a esto que decían usted y la compañera, tal vez estoy confundida, pero nosotros en infancia, el semestre anterior, dimos que en realidad si hay un caso de violencia doméstica se le limitan las visitas al padre y en realidad teniendo en cuenta el interés superior del niño. Después el juez
puede escuchar a los niños y en casos excepcionales habilita las visitas, pero ahí por una cuestión más del principio de autonomía. Pero en principio, por el interés superior del niño, sí se van a limitar esas visitas si hay un proceso de violencia doméstica contra el padre. Bueno, eso antes era así. La ley exigía escuchar a los niños siempre, y entonces a veces esa exigencia de escucharlos generaba algunas diferencias en cómo se aplicaba, porque algunos antes de escucharlo o antes de tener las pericias, como regla disponían la suspensión de las visitas, y otros jueces, antes de escucharlos y de tener las pericias, como regla decían, bueno, yo si no lo escucho no puedo suspender, y mantenían las visitas. Entonces había algunas diferencias en cómo se aplicaban, pero el criterio era ese que mencionás. Pero como decía, después de la ley de corresponsabilidad de la crianza hubo algunas modificaciones, y ahora el criterio es un poco, eh, es un poco más difícil suspender las visitas, digamos. Hay que, porque antes, cuando había una denuncia de una mujer que sufrió violencia y había hijos menores en la pareja, ya se podría habilitar la suspensión de las visitas. Hoy en día, eh, obviamente, si la denuncia involucra a los niños, sí, porque hay violencia contra los niños, entonces ahí hay, como decís vos, un interés superior del niño y una protección del riesgo. Pero la discusión es cuando la denuncia es de la madre de los niños hacia el padre y quedan los niños en el medio, y no está claro si hay o no hay un hecho de violencia hacia los niños. Entonces ahí es donde se complica un poco más. Bien. Bueno, ven, todo esto es argumentación jurídica, porque en definitiva cuando sean abogados de defensa o de víctimas, en estos casos, también van a estar todas estas discusiones sobre la mesa. Y otra cosa que me quedó decir, ahora que me acordé, sobre esto. Uno escucha todas estas cuestiones que hay sobre lo horrible que es el proceso de protección y la poca prueba que hay y lo mal que se decide, y uno se imaginará, bueno, entonces los tribunales de apelaciones están desbordados de trabajo, no pueden más por los procesos de protección. Miren, yo actuando unos cuantos años como juez de protección, y también ahora si uno entra a las estadísticas y ve las cantidades, son muy, 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 muy pocos las decisiones de juzgados de familia especializada, de proceso de protección, que se apelan. Y es el derecho de ustedes mañana como abogados, si no están de acuerdo con una decisión, presentar un recurso, apelar y pedir que un tribunal revise eso. Bueno, en general estas decisiones, quizás, obviamente algunas sí, pero en general hay mucha queja, pero poco recurso, quizás porque no hay muchos elementos tampoco para recurrir. Pero a veces, por eso les digo, a veces hay que ver también qué pasa en cada caso, efectivamente en el juzgado, más allá de la opinión del que está sufriendo. Porque también eso, como les decía, vale para todos los procesos, porque siempre cuando una situación se judicializa y alguien va a un juzgado, hay alguien que va a salir perdiendo y alguien que va a salir ganando, porque de eso se trata un juicio, ¿no? De eso se trata un proceso judicial. Determinar a quién se le da la razón y qué consecuencias aplica. Qué conducta es jurídica o antijurídica y qué consecuencias se puede aplicar. Y siempre al que se le aplica la consecuencia que no esperaba, digamos, la opinión que va a tener de la justicia y del proceso judicial no va a ser lo mejor, ¿no? Y eso es algo humano, natural, a todos nos va a pasar. Y obviamente pasan estos temas que son mucho más sensibles, involucran cuestiones de familia que son delicadas, pero pasa en procesos civiles, pasa en procesos de desalojo, pasa en cualquier proceso donde el que pierde va a decir, me condenaron sin prueba o le hicieron lugar al otro porque seguro es amigo del juez. Eso es algo que también es natural y no es de ahora y no es del proceso de protección de género. Es algo que pasó toda la vida y es normal que pase, y a todos nos pasaría si mañana nos enfrentamos a un juicio y salimos del lado que no creemos que deberíamos haber salido. Pero por suerte, para eso tenemos los recursos para poder seguir pidiendo distintas eh, resoluciones a jueces de categorías superiores. Joaquín. Sí, una pequeña nota al pie. Sí. Está bien que el proceso contencioso justamente es una contienda entre dos partes
que necesitan un arbitraje o un juez, ¿no? Que dirima la situación. Y eso presupone, digamos, la igualdad procesal y todos los principios procesales que todos conocemos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo en esta ley se reducen fuertemente, digamos, la igualdad procesal. Eso sobre todo, porque cuando hay una denuncia, ya directamente el hombre, o sea, no. Si bien no dictaminan, se le aplica o sea, el juez no dictamina de entrada como en un proceso, digamos, monitorio donde tengo una demanda y una sentencia, sí tengo la aplicación de medidas cautelares y no tengo ninguna instancia, por lo menos en la mayor parte del proceso, de presentar una prueba en contra de lo que se me acusa o de lo que eventualmente se me tiene que llegar a probar. Corríjame si me equivoco, por favor, no soy especialista en familia ni mucho menos en violencia de género, pero como estudiante a grandes rasgos, como que lo que veo es no es un pie de igualdad procesal, entonces se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales en algún sentido. Eso es lo que me parece, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso que vos decís puede darse en las medidas que se toman de forma telefónica, urgentes, porque por cómo está diseñado hay una necesidad de actuar de urgencia, entonces llaman por teléfono y hay que adoptar medidas sin escuchar mucho más a veces. Pero después hay una audiencia, en máximo 72 horas debe haber una audiencia, y ahí el abogado de la defensa debería proponer pruebas. Es lo que les decía, en el 90% de los casos no se proponen pruebas, pero deberían, y es la instancia para hacerlo. Y después, todos como ciudadanos y como abogados o futuros abogados podemos opinar sobre qué dice y qué no dice la Constitución, porque se trata de interpretar las normas también. Entonces, bueno, en ese sentido, cada uno puede interpretar si eso no es constitucional, lo que sea. Lo que sí es que al final del día, el órgano que es competente para decir si algo eso no es constitucional es la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia lo ha dicho en infinidad de veces ante infinidad de acciones de constitucionalidad que se han presentado contra esta ley, que la ley es perfectamente constitucional, que no vulnera ninguna norma constitucional. Entonces, nada, eso es, después cada uno podrá decir, bueno, la Suprema Corte se sigue equivocando, pero ahí están los fundamentos en las sentencias y la Suprema Corte, ustedes saben, no es un órgano que generalmente se caracterice por ser muy... es un órgano que por definición es bastante conservador, ¿no? Porque son 5 ministros en el final de su carrera, o sea, es un órgano que por definición es bastante conservador y en este caso entiende que es constitucional también y nada, están las sentencias de acción de inconstitucionalidad para leerlas y discutir sobre eso. Roberto, ¿ibas a decir algo? Sí, más o menos en la misma línea, o sea, me ganaste de mano, que con respecto a la prueba de parte de los iniciados, ¿no? Si bien la resolución inicial se toma de manera telefónica, y quería enfatizar eso, que a las 72 horas hay una audiencia y cualquiera de las partes puede proponer pruebas, porque es una audiencia en un proceso cautelar y tienen que tener presente que todo lo cautelar es siempre revisable. Entonces, si la parte que se sienta afectada tiene pruebas, la puede llevar a la audiencia y la puede proponer y se puede discutir la imposición de una medida. Y si efectivamente hay datos, o sea, hay información de calidad que muestra que esa denuncia es abiertamente falsa, esa medida se puede revocar. De hecho, alguna que otra vez pasa. Pero como también enfatizaba Carlos, muchas veces van las defensas sin ninguna prueba y simplemente a hacer alegatos ahí de que no hay garantías, etc. Pero nada, la cuestión es que en todo proceso, que debe darse con la constitucionalidad, como decía Carlos, no tiene la posibilidad de proponer pruebas. La cuestión es saber aprovechar y tener presente cómo se discute cada cosa y qué es lo que hay que probar en cada instancia, que también era algo que se estaba marcando. O sea, ahí no se trata solamente de probar que efectivamente la persona ejerció una violencia amistosa, la agredió, bueno, o puede ser el hecho de que eso esté probado, pero si uno tiene elementos concretos, tiene testigos, tiene un video de que lo que presentó esa persona en una concepcional, y esa es la información que le transmiten al juez, y el juez toma medidas por teléfono, va y la lleva ante un juez, o sea, ese juez va a recibir esa prueba y posiblemente esas medidas se pueden revocar. Por eso hay que situarse bien en qué tipo de proceso uno está y qué está discutiendo para saber qué herramientas tiene antes de
hacer como que esas generalizaciones, ¿sí? ¿No? Que son válidas, todo el mundo puede tener su opinión, pero desde el punto de vista del jurista, digamos, ¿no? Del que está estudiando, del que está trabajando, o sea, conocer qué hay que probar, en qué tipo de proceso tal, y le puede dar muchos beneficios para obtener resultados. Bien, bárbaro. Bueno, este tema seguro va a salir alguna vez más en el curso porque es un tema que siempre sale y da para mucha discusión, así que retomaremos eventualmente. Bueno, estábamos con esto, ¿no? La estructura de la tesis normativa y la argumentación normativa propiamente dicho. Después hay otra cuestión que es interesantísima y ha llevado ríos de tinta en la teoría de la argumentación, y sobre algunas cosas esta vamos a trabajar en el curso, pero también quería presentarlo ya como introductorio, y es discutir sobre cuándo un argumento es bueno o cuándo es suficiente. Y parte de lo que veníamos hablando ahora es parte de eso también, es cuándo la argumentación que podemos hacer es buena, es de calidad, es suficiente para el objetivo que queremos. Bueno, ahí hay distintas opiniones y distintas formas de verlo según desde dónde nos paremos. Pero como un gran titular que podríamos decir es eso, que cuando tiene capacidad justificatoria. O sea, cuando la tesis, cuando el argumento que yo presento sirve efectivamente para justificar la tesis que quiero sostener. Acuérdense, ¿no? Teníamos una tesis y razones o argumentos que justificaban esa tesis. Entonces, cuando los argumentos, las razones que doy, efectivamente están vinculadas a esa tesis, efectivamente sirven para sostener esa tesis, tienen capacidad justificatoria de la tesis, bueno, en principio empezamos bien en el sentido de que es un buen argumento. Esa capacidad justificatoria, esa calidad del argumento, la podemos evaluar en función de distintas condiciones, según el autor varían, pero hay algunas que son siempre reiteradas por todos. Por ejemplo, pertinencia, lo que les decía, que esté vinculada a la tesis. Por ejemplo, lo del grano en la nariz yendo a Argentina, bueno, yo tengo que justificar la pertinencia de ese argumento, que ese argumento efectivamente corresponde a la tesis que estoy intentando sostener y no que está totalmente descolgada. La admisibilidad. La admisibilidad refiere a que según el contexto en el que estoy argumentando, no todos los argumentos son válidos o son aceptables. Entonces, hay argumentos que pueden ser pertinentes, pero que no son admisibles. Por ejemplo, no sé, piensen en una escucha ilegal en penal. Puede ser muy pertinente, puede ser la escucha que determina la confesión del imputado, pero no es admisible. Entonces, los argumentos, además de pertinentes, tienen que ser admisibles. Y la admisibilidad me la va a dar el contexto en el que estoy argumentando. No es la misma admisibilidad en un proceso penal que en un proceso de familia, y no es lo mismo la admisibilidad en un proceso judicial que en una discusión con mi pareja o con mi madre. Y les aseguro que en las discusiones con las madres hay muchos argumentos que son inadmisibles. Si no, piensen en discusiones que se han tenido y argumentos que no se podían usar y lo intentaron usar y les fue mal. Bueno, la admisibilidad se valora según el contexto argumentativo, según las reglas que rigen esa argumentación. Y las reglas no son necesariamente jurídicas, a veces son reglas sociales o morales que rigen esa argumentación. Y eso es lo que me va a determinar la admisibilidad del argumento. La saturación o la exhaustividad quiere decir, algo ya mencionamos, pero quiere decir dar todos los argumentos, ser exhaustivo, saturar la argumentación. No es decir, bueno, yo creo que hay que condenar por esto, y cuando me dicen que no, bueno, entonces por esto. Ah, bueno, entonces por esto. Eso no es ser exhaustivo o saturar la argumentación. Saturar la argumentación quiere decir dar todos los argumentos que tengo. Es por esto, por esto, por esto, por esto, y en subsidio, si creen que no es por esto y por esto. Es agotar la argumentación. En la argumentación yo debería agotar todos los argumentos que tengo disponibles. La resistencia a contraargumentos. Esto un poco lo hablamos cuando vimos contraargumentos, pero es adelantarme a los posibles contraargumentos para resistir a ellos. O sea, pensar cuáles son los posibles contraargumentos que me pueden decir, ponerme del otro lado,
pensar contraargumentos y buscar la forma argumentativa de resistir a esos contraargumentos. O sea, hacer mi argumentación más sólida frente a los posibles contraargumentos de la otra parte. Esto en un proceso judicial es indispensable porque, como les decía, tenemos la característica de que no vamos a generar un diálogo, sino que yo voy a presentar todo un acto en un unificado, que es la demanda, y el otro va a presentar todo un acto unificado, que es la contestación. Entonces, estoy obligadísimo a analizar la resistencia contra argumentos, porque no voy a tener otra oportunidad para debatir esos contraargumentos. Entonces, si voy a presentar una demanda, tengo que adelantarme a lo que puede llegar a decirme el demandado en la contestación de demanda. Y la calidad expositiva, esto es muy importante, a veces se deja un poco de lado cuando analizamos todo esto de los argumentos, pero no deja de ser importante, y es la forma en que se dice, la forma en que se dice para que sea más efectivo el argumento. Por ejemplo, ustedes saben ahora en Derecho hay toda una movida sobre el lenguaje claro, una gran discusión sobre el lenguaje claro, sobre qué tipo de lenguaje deberíamos usar, y hace a esto, a la calidad expositiva, cómo uno le llega al otro, y es una cuestión retórica pero que no por eso es menos importante, no es una cuestión solo de estética del lenguaje o del discurso, sino que es una cuestión de efectividad de la argumentación. Porque si yo lo que quiero es lograr la adhesión del otro, es que el otro admita que mi argumento tiene capacidad justificatoria de la tesis, debo hacer una calidad expositiva que al otro lo lleve a eso también, ¿no? Entonces, la forma en que redacto, las palabras que uso, todo eso hace a la calidad expositiva y hace a un buen argumento también. Agustín, Profe, ¿cómo estás? ¿todo bien? Esto también tiene que ver con aquello que, ¿te acordás que vimos el año pasado en Teoría del Derecho con el auditorio, la argumentación que apunta a persuadir o a convencer, que son diferentes? Sí, totalmente, lo vamos a ver en 2 o 3 clases acá de nuevo. Que tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, con según el auditor al que me estoy dirigiendo también, es el tipo de argumentos que puedo usar. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta? Valentina. Profe, porque la clase anterior usted había mencionado que todo lo que estábamos dando estaba en el texto de Aguiló y que hoy íbamos a empezar a dar otro texto, pero creo que siguiendo la PPT Neva, creo que terminamos. Sería que por ahora vamos leyendo ese nomás. No Sí, sé mi cuál idea sería era tipo para terminar la Aguiló próxima. hoy y empezar con el otro, pero ni siquiera terminé Aguiló, así que no nos queda, de Aguiló nos Leemos ese queda por ahora. ¿Cómo? Que por ahora leemos ese nomás. Sí, ese. Sí, nos queda las dimensiones de la Gracias. argumentación, que lo vamos a empezar ahora y lo vamos a terminar la clase que viene. Y después empezaríamos con el de García Amado. El de García Amado que también está en Eva ahí en el orden. Bien. ¿Ah? Bueno, como hemos visto a lo largo de la clase pasada y de esta, argumentar es una práctica compleja, ¿no? Que va a depender de distintas cuestiones y que se van a valorar distintas cuestiones en función del lugar, el momento y el objetivo que tenga al argumentar. Frente a esa complejidad de la argumentación, donde no es todo lo mismo y no todos buscan lo mismo, algunos autores, como Aguiló, siguiendo a Atienza, y otros han clasificado las dimensiones de la argumentación o las concepciones de la argumentación, según el autor que manejemos, en 3 que buscan dar cuenta de lo que hace la teoría de la argumentación. Buscan dar cuenta de cómo funcionan y cómo podemos ser más efectivos al argumentar en función de dónde pongamos el foco.
para eso hay tres verbos que son claves al momento de entender la argumentación, que serían deducir, fundamentar y convencer. Deducir, fundamentar y convencer. Que no es lo mismo, ¿no? Ya por el conocimiento vulgar que tenemos, sabemos que no es lo mismo deducir, fundamentar y convencer. Y en función de eso, vamos a tener que tampoco es lo mismo la argumentación según dónde nos paremos en esas concepciones o dimensiones. También vale aclarar de antemano que no son excluyentes, o sea, un buen argumento debería considerar las tres dimensiones. No es que yo solo voy a enfocarme en la deducción lógica y me voy a olvidar del resto, o solo me voy a enfocar en convencer y me voy a olvidar del resto, sino que son complementarias para lograr un buen argumento. La primera dimensión es la dimensión formal. Formal nos diría que argumentar es deducir. El foco para esta dimensión, la dimensión formal, o la concepción formal, está dado en la estructura interna del razonamiento, en la validez lógica del argumento. La pregunta que se va a hacer, la dimensión formal, es si la conclusión a la que estoy llegando se desprende o no de forma necesaria de las premisas que presenté. O sea, si hay un razonamiento lógico deductivo válido desde el punto de vista formal. Acá no importa si las premisas son ciertas o no, no importa la cuestión material de fondo. Lo que importa es si el razonamiento lógico formal es válido. Acá no importa si efectivamente tenía intención de matar o no, nada. Lo que importa es, yo presenté estas premisas de esta forma. ¿Está bien que concluya esto? La discusión sobre si las premisas son o no correctas serán otras, pero la lógica formal lo que le importa es la estructura lógica deductiva del razonamiento. Podríamos decir que es como el esqueleto del argumento, sin el contenido. Por ejemplo, en el texto tienen una analogía sobre la cuenta del restaurante, que los que ya lo leyeron lo van a tener más presente, pero sería algo así como si cuando nos traen la cuenta del restaurante, lo único que nos fijamos es si la suma es correcta. No me fijo si efectivamente fue lo que yo consumí, si el precio es el que me habían dicho, no me fijo en nada, me fijo, bueno, dado estos precios, ¿la suma es correcta? Sí, es correcta. Perfecto, entonces voy y lo pago. Eso sería la dimensión formal. No me fijo si me están poniendo un plato de más o de menos, si el precio es el que decía en la carta, no me fijo nada, me fijo solo que la suma sea correcta. Esto obviamente si lo llevamos al extremo y solo nos quedamos con las dimensiones formales, nos podría llevar a sostener disparates, cosas que no son ciertas, que son manifiestamente falsas. Pero eso no importa, no porque esta dimensión busque sostener falsedades, sino porque no es lo que está controlando. La falsedad o la verdad de la argumentación lo va a controlar otra dimensión, que es la dimensión material de la argumentación. La dimensión formal se va a enfocar solo en la lógica formal, solo en lo deductivo. Abril. No era eso lo que iba a decir, que en realidad, tipo, la dimensión formal, sí, o sea, solo se ocupa de que el argumento sea válido, no que sea verdadero o falso. Bien. Bueno. Después, como les decía, tenemos la dimensión material, o la concepción material. En esta concepción, argumentar es
fundamentar. Ya no estamos en la deducción, sino que estamos en la fundamentación. Acá el foco va a estar puesto en la calidad, en la solidez, en la verdad de las premisas que estoy presentando. Lo que importa acá es el contenido, y que ese argumento que estoy presentando, esa premisa, esté conectado con la realidad, que se coincida con la realidad, por lo tanto que sea verdadero. Es lo que generalmente solemos ver más directamente cuando pensamos en la evaluación de un argumento, ¿no? Como la verdad o falsedad del argumento es lo que más asociamos a la argumentación. Nos vamos a preguntar si las razones que damos o que nos dan son buenas, son ciertas, son suficientes, qué pruebas tenemos de ello. Es, como le digo, lo más habitual para discutir, por ejemplo, en un juicio, dentro de esto, de la dimensión material. Por ejemplo, en la cuenta del restaurante, en el ejemplo ese que nos pone el texto, ya sabemos que la suma es correcta por la dimensión formal, pero lo que nos vamos a preguntar ahora es si el precio es correcto, si el precio de cada una de las cosas que están en la cuenta es correcto. Si el precio del vino estaba bien, si el precio del plato estaba bien, si el plato ese que efectivamente yo me comí. Entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo para analizar eso, para llegar a determinar si efectivamente es correcto o no es correcto. No es ya una mera cuenta matemática, sino que hay un razonamiento detrás de afirmar eso. Por eso, un buen argumento debería estar sostenido por evidencias, por datos, por testimonios, por elementos que me permitan a mí llegar después a sostener que es verdadero o que es falso. Lleva un razonamiento detrás de la afirmación que se haga sobre el argumento. Parece que a mi perro no le gusta la dimensión material de la argumentación, perdón. Y por último tenemos la dimensión pragmática de la argumentación, donde acá argumentar es convencer. Y a veces diríamos que incluso más que convencer es vencer directamente. Argumentar en la pragmática es lograr el objetivo, punto. Es lograr lo que quiero lograr argumentando. El enfoque de la argumentación pragmática va a estar puesto en la interacción social que se da con la argumentación. Porque lo que voy a buscar es centrarme en el contexto, en el auditorio, en quién me está escuchando, en a quién quiero convencer, cuál es el propósito que tengo, cuál es el objetivo que estoy buscando. Y voy a intentar llegar a lograr ese objetivo. Y entonces se va a preocupar de cosas como, por ejemplo, cómo muestro mi argumento, cómo pongo en escena mi argumento, qué tan efectivo soy al comunicar mi argumento. Y no tanto si es correcto o incorrecto. Ni siquiera desde lo formal o desde lo material. Eso ya no importa tanto en lo pragmático. Lo pragmático va a tener el foco en, ¿estoy siendo efectivo? ¿Estoy logrando convencer a alguien? Y muchas veces hay cuestiones de verdad detrás de eso, porque si es evidentemente falso no voy a poder convencer a nadie. Pero muchas veces hay cuestiones que son más allá de eso. Hay cuestiones de cómo expreso el lenguaje, de si estoy siendo lo suficientemente estratégico en cómo lo presento. Y lo que va a importar en definitiva es la eficacia de la argumentación que estoy planteando. Acá hay cuestiones de determinar, por ejemplo, quién es mi audiencia, cómo acomodo mi discurso a la persona a la que estoy dirigiendo el discurso. Y en la analogía esta del texto del restaurante, de acá la cuenta es correcta y ya demostramos que un precio está mal. Por ejemplo, la carta decía un precio y me están cobrando otro porque no habían actualizado la carta. Pero ya lo que importa la dimensión pragmática no es eso, no es si la suma está bien hecha o si el precio está bien o mal, sino cómo logro el objetivo. Por ejemplo, el objetivo puede ser que el camarero me haga un descuento.
porque como algo estuvo feo o algo no estaba dentro de los precios de la carta, voy a pedir un descuento, voy a pedir que me regalen algo, o lo que sea. Entonces, bueno, lo que importa es cómo logro el objetivo, qué tipo de argumentos son más eficaces para lograr ese objetivo. Por ejemplo, acá no va a haber argumentos de el precio está mal porque la carta decía, porque había un pizarrón afuera que decía tal cosa y la carta decía otra y no sé qué, sino que el precio va a ser, el argumento va a ser, por ejemplo, somos clientes fieles, venimos siempre, siempre recomendamos este lugar, vos querés que yo vuelva a venir. Son argumentos de tipo pragmático, de tipo que buscan lograr la eficacia de la argumentación que estoy sosteniendo. No, aunque no estén vinculados efectivamente al tema que tengo que argumentar. Entonces, la dimensión pragmática va a ser mucho más relajada en cuanto a reglas, porque la dimensión pragmática no va a seguir reglas de la correcta argumentación. La única regla para la dimensión pragmática es ser efectivo, es lograr lo que quiero lograr, es convencer a como dé lugar. El problema, como les dije, es que ninguna dimensión excluye a las demás, ¿no? Todas las dimensiones deben considerarse en su conjunto para lograr una buena argumentación. Obviamente, a veces voy a poner más el foco en una que en otra, pero debería siempre tener presente a las tres. Y eso me lleva a que no puedo llevarme solo por la pragmática y hacer lo que sea con tal de ganar. Debo llevarme por la pragmática y lograr presentar mi discurso de la forma más eficiente posible, pero también debo preocuparme por la material y demostrar que es verdad lo que estoy diciendo, pero también debo preocuparme por la formal y demostrar que lógicamente también tiene sentido lo que quiero concluir. Solo así voy a tener una buena argumentación, logrando un equilibrio entre las tres dimensiones. Como ven, son dimensiones muy distintas, porque se enfocan de cosas totalmente distintas y con reglas incluso contradictorias entre ellas, pero que son necesarias las tres para lograr un buen argumento. Bien. Bueno, con esto terminamos la clase y terminamos Aguiló, así que la clase que viene empezamos con García Amado. Bien.